lo que ha movido a la idiosincrasia nacional. ¿Qué es lo que nos ha conformado como nación una identidad? Y yo creo que es definitivamente la narrativa histórica. La forma en que nos han contado nuestra historia ha sido determinante para poder entender esto que está pasando. Y es que el sentimiento de derrota crónica que viene desde hace 500 años ha sido fundamental para poder comprender la magnitud y profundidad de este sentimiento. Porque este sentimiento de derrota crónica nos lleva a la victimización. Siempre nos han hablado de que esta nación surgió a partir de una invasión extranjera que totalmente derrotó al gran imperio mexica y esto nos ha llevado a algo fundamental y les pido que nunca lo olviden. La victimización que nos viene de ser un país que nació de una derrota se ha convertido en un sentimiento de vulnerabilidad. Pareciera ser que en el inconsciente colectivo de este país está esta sensación no solamente de derrota, a veces de fracaso, de echarle ganas y estar casi llegando y las cosas no salen bien. Y lo vemos cotidianamente, lo vemos hasta en los deportes, las noticias de ahora, últimamente, estos días, o más bien hoy, nos hablan de que estuvimos a punto de hacer historia en el béisbol internacional y no llegamos. Y esto, pues es parte de esto que traemos arrastrando desde hace tantos años. Porque esto nos ha llevado a una conducta colectiva e individual, que es ese sentimiento de desconfianza. Y que incluso Octavio Paz, en su libro El laberinto de la soledad, hacía reconocimiento de ello. La desconfianza nos ha llevado a encerrarnos en nosotros mismos y esto, a su vez, ha propiciado algo que es determinante en los problemas de México, el individualismo, que nos impide pensar colectivamente como sucede en la mayoría de las culturas occidentales. Las mayores de las culturas occidentales, el sentimiento de pertenencia a una sociedad y la responsabilidad que esto conlleva es fundamental. Y eso nos lleva también a algo fundamental, es a la institucionalidad. Y en México vemos que no. Ese individualismo nos lleva a los liderazgos, al caudillismo, nos lleva, y eso se refleja en toda la sociedad, porque no solamente es en la política. Y de ahí quisiera partir en esta narrativa, que a partir de la desconfianza y de esta encerrarse en sí mismo, el mexicano ha creado un metalenguaje. Un metalenguaje que nos lleva a tratar de proteger. ¿Qué cosa? Pues es esto que nosotros vemos continuamente, proteger nuestra intimidad emocional. Por eso es que vemos que los mexicanos siempre estamos tratando de mantener nuestros pensamientos, pero no compartirlos. Generalmente no compartimos y ese es el tema de esta charla. Es protegemos nuestra intimidad para que los demás no vean nuestra vulnerabilidad, porque ahí es donde está nuestra debilidad mayor. También para evitar comprometernos. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Cada vez que vamos con el mecánico, le dejamos el auto a arreglar en el taller o vamos a dejarlo a que lo laven en el autolavado y preguntamos en cuánto rato está, cuándo me entrega el auto. ¿Y qué nos dicen? Yo creo que ya cuando, con la forma en que nos lo dicen, nosotros entendemos lo que está pensando la otra persona. O sea, quiere decir que evitamos el compromiso y hemos creado un metalenguaje que nos ayuda a ello, a evitar el compromiso. No nos comprometemos nunca a nada, porque no vaya a ser que no podamos cumplir eso. También nos sirve el lenguaje, este metalenguaje más bien,
para evitar confrontaciones. O sea, el mexicano por naturaleza, por sentirse vulnerable, ha sido tradicionalmente, y vuelvo a decirlo, lo que nos llama la atención es que ahora vivimos una era de violencia, pero hasta hace unos pocos años, el mexicano era un hombre muy sociable colectivamente y además de todo, era un hombre muy diplomático y muy amable. Y esto era a partir pues, de ciertos estereotipos lingüísticos, otra vez, que nos evitaban confrontarnos, que nos evitaban decir las cosas como son para no molestar a los demás. ¿Y cuántas veces vemos, por ejemplo, que el mexicano no sabe decir no? Y para no decirnos que no, simplemente deja que el tiempo y vaya enfriando el tema para que después se olvide, porque no quiso decir nada. O sea, es algo que forma parte de este contexto del lenguaje. El mexicano tradicionalmente simplemente decía lo socialmente correcto, no lo que pensaba, no lo que sentía, no lo que le gustaría hacer, sino lo socialmente correcto, lo que a los demás van a aplaudirle. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto, la ausencia de valor de la palabra. La palabra tradicional no tiene ningún valor en este país. Y voy a ponerles como ejemplo, ustedes pueden platicar con un argentino y lo que les está diciendo representa realmente lo que dice semánticamente, representa y refleja a la precisión lo que está pensando. En el mexicano no. Y eso sucede con cualquier otra nacionalidad, españoles, y obviamente estoy refiriéndome a los que hablan nuestro idioma y no se entienden. Todos los países, toda la cultura occidental está sustentada en la racionalidad y en el valor de la palabra. Y aquí hemos creado todo un metalenguaje que nos permite comunicarnos entre nosotros. Por eso yo me atrevería a decir que los significados siempre están codificados. Y es donde entonces tenemos que llegar a pensar que es la intuición la llave de la decodificación. Y eso nos habla, por supuesto, de una de las características muy particulares de la idiosincrasia mexicana. Es esa intuición que nos viene del mundo indígena, esta fantástica intuición que nos ha permitido tener grandes artistas, esta gran intuición que nos permite entender temas profundos que no, que no requieren, o más bien no se atañen a la racionalidad. No es el valor de las razones, sino es el valor de lo que intuimos. Por eso es que los mexicanos somos tan emocionales, porque la intuición es fundamental. Y la intuición nos sirve para conectarnos en este metalenguaje y poder codificar y decodificar lo que realmente estamos pretendiendo decir más allá de las palabras. Un ejemplo es el doble sentido. O sea, el doble sentido nos lleva a no comprometernos con lo que decimos, a que ya que dijimos la frase, si la persona lo toma mal, siempre la respuesta es que yo no quise decir eso, así tú lo entendiste. Y con ese tipo de mecanismos lingüísticos nos vamos llevando la vida cotidianamente. Nada más que entre nosotros, entre los mexicanos, los que tenemos esta cultura de nacimiento, todo es claro. Aún el doble sentido, que también lleva muchas veces el tema del humor. Pero esto significa que es la manipulación de los significados. Y ahí es donde entramos en esta riqueza del metalenguaje mexicano. Y no podemos evadirnos a hablar del humor, porque el humor es parte de esta actitud de nuestra idiosincrasia que nos lleva a algo fundamental, a rebasar
una realidad a veces lastimante y poder minimizarla a través del humor. Por eso es que los mexicanos tenemos este carácter que definitivamente nos lleva, se decía antes, a tratar de ser más felices y menos complicados que los demás países, porque el humor nos permite eso. Y aquí hay algo interesante. Si vemos bien cuál es el estilo que conlleva la comedia en la mayor parte de los países occidentales, siempre es el ridículo. Es la persona, el comediante, llegando a autovictimizarse, haciendo el ridículo y sacando la risa del auditorio. Por eso es aquello de los pastelazos, es esto de las caídas, es esto de los gestos incluso tienen que ver mucho. O sea, todo esto depende, es la parte que genera el humor y por eso vemos esas risas simplonas muchas veces hoy en los programas extranjeros, cuando existen comediantes de otra cultura. Pero, ¿en qué es donde está la riqueza del humor mexicano? En el manejo del lenguaje. Hemos tenido y seguimos teniendo la gente más ingeniosa para construir a partir del doble sentido esta gran riqueza que realmente es casi un arte, o sea, es el arte del manejo de las palabras, la construcción de las frases, es un manejo plástico casi. Y ahí es donde está la riqueza y por lo cual nuestro humor es tan profundo, porque retrata nuestra realidad sin hacerlo evidente. Retrata, describe nuestra cotidianeidad a partir de que de sacarnos una sonrisa y decir no era tan importante. Y eso es lo que sucede con el humor mexicano, que incluso llega muchas veces al ámbito político así. O sea, Borolas hace 60 años, Clavillazo, ya no digamos Cantinflas, porque podemos decir, y quiero decirles, qué tan importante es Cantinflas que se convirtió en un ícono de la mexicanidad en el extranjero. Y recuerdo que me lo contó él, don Eulelio Ferrer, un publicista español, pero que fue el iniciador del concepto comunicología. Él me contó que él llevó a su amigo Cantinflas a conocer a otro amigo que quería tener la suerte de conocer a Cantinflas y se llamaba Charles Chaplin. Y se fueron Cantinflas y don Eulalio Ferrer a Londres a conversar con Charles Chaplin. Y eso nos habla de un reconocimiento. O sea, ya a lo mejor las nuevas generaciones como ustedes no lo tienen tan presente, pero antes viajaba uno a otro país y le hablaban de Cantinflas. Y esto nos habla de esta gran riqueza que tiene, porque el humor que hace minimiza el impacto de la cruda realidad. Ahora, tiene también, a pesar de que nos ayuda a hacer catarsis emocional, que eso yo diría que el humor nuestro nos ayuda a esa catarsis, también despresuriza los conflictos sociales. Y ahí es donde está quizá la parte negativa, porque al despresurizar los conflictos sociales, porque castigamos, por ejemplo, al funcionario público burlándonos de él, ridiculizándolo, pues ya terminamos dejando ahí ese castigo y no llegamos a donde debiéramos, que es exigir cuentas claras, exigir responsabilidades. No lo hacemos. Por eso pienso que el humor mexicano pues termina en los memes, principalmente hoy. En los memes terminas despresurizando la responsabilidad social, luego ya nos olvidamos y dejamos a los funcionarios públicos hacer lo que quieren. Y otro tema importantísimo que tiene que ver otra vez con la comunicación, porque es una
de las formas de comunicación, es el uso de la mentira. La mentira está insertada en la cotidianidad del mexicano. Es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra forma de ser, pero es todo un sistema, porque decimos mentiras para cosas tan simples como justificar una llegada tarde a una cita, o decimos mentiras para poder evadir un conflicto, para evitar conflictos cotidianos. Estamos en un restaurante, se nos acerca el dueño del restaurante, nos pregunta qué nos pareció la comida. Podríamos haber estado despotricando un minuto antes sobre la comida y vamos a terminar diciendo una gran mentira. Muy bien, muchas gracias. Y otra vez, la mentira nos ayuda a evitar el conflicto, a evitar enfrentar, pues, molestar al prójimo. También nos ayuda a proyectar la imagen que satisface nuestra autoestima. Y lo vemos tan simple como, por ejemplo, cuántas veces mentimos diciendo que fuimos donde no fuimos. Nos pregunta alguien que si salimos de vacaciones, sí, nos fuimos a Cancún y a lo mejor terminamos, el común del mexicano puede haber terminado en un pueblito aquí cerca a 45 minutos. O sea, a partir de utilizar estos recursos lingüísticos que muchas veces se reflejan en la mentira, como la mentira también es la esencia, por ejemplo, de la piratería de marcas. O sea, si traemos una marca que es pirata, que compramos en la calle y es idéntica a una marca muy cara que da prestigio traerlo y refleja el éxito, pues es una forma de seguir mintiendo. Entonces, la mentira también nos ayuda a proyectar la imagen que nosotros queremos que los demás perciban de nosotros. Y la parte más importante de la mentira, yo creo que es la tolerancia a la mentira y la impartición de justicia. Cuando vemos los expedientes, pues nos damos cuenta de que están construidos en base a mentiras. A acusaciones de los policías que detuvieron a alguien que simplemente no quiso llegar a un acuerdo y mienten. Se miente en el Ministerio Público. Se asignan a cambio de a lo mejor de una gratificación, se asignan un montón de mentiras. Ya no digamos las actas de divorcio, están llenas de mentiras muchas veces, a no ser que la pareja se esfuerce y deje claro que no se quiere lastimar. Pero si no, los abogados van a terminar llenando de infundios esto. Lo estamos viendo en la política. Y ya no quiero mencionar el tema de todos los días, ¿no? Las mentiras que nos dicen con un cinismo impresionante de cosas que ni siquiera están sustentadas. Y entonces la mentira en la impartición de justicia es algo que implica la necesidad de pues reconsideración, porque la mentira en el ámbito de la vida cotidiana del mexicano, pues es parte de una cultura y nos va a llevar, yo sí creo que, y es el tema también del libro que publiqué, este impacto que está teniendo la cultura global en nosotros nos está cambiando nuestros valores. Nos ha hecho, por ejemplo, reconocer derechos humanos que antes pues, veíamos como que no. Hace 25 años veíamos a un policía golpeando a alguien a quien quería detener en la calle y definitivamente decíamos, pues así es la selva de este país, ¿no? Hoy ya no lo toleramos, lo grabamos, lo metemos en redes sociales y exigimos la destitución de ese policía. Los derechos humanos es algo que es la influencia que viene desde el exterior de otras culturas. Del mismo modo que podemos hablar
de ahora la importancia y relevancia que tiene la ecología para nosotros. Eso tampoco era parte de la idiosincrasia de este país. O sea, son la parte de estos cambios de valores que tienen un fundamento ético que nos está haciendo reflexionar para tener una mejor sociedad. Entonces, ahí, para concluir en este tema, en estos temas, es que todo lo que hemos hablado del manejo del lenguaje impacta en la confianza pública. Por eso vemos que hoy, hoy, en la era de la transparencia, y eso es lo interesante, mientras no existían todos estos recursos tecnológicos, como nos los dan los dispositivos móviles, que nos ayudan a investigar todo al momento, a compartir información, a ser cronistas de la realidad cotidiana, que eso es lo que nos hace y a generar una mayor conciencia colectiva. Antes estábamos, pues al no tener otra referencia, confiábamos en lo posible, confiábamos, y quiero decirlo, en lo posible, en que todo, pues, podría ser verdad. Sin embargo, y eso en las noticias, y salía en 8 columnas en un periódico, o lo decía Jacobo Zabludovsky en su noticiero, seguro que era verdad, no lo poníamos en duda. Hoy que la era de la transparencia nos ha enfrentado y nos pone en evidencia las mentiras o las inexactitudes, las fake news, todo lo que sucede a nuestro alrededor, pues ha traído como consecuencia una sensación de desconfianza crónica. Desconfiamos de todo. Y lógicamente no creemos en casi nada. Si antes era normal que para acreditar que algo era falso había que demostrarlo, hoy tenemos que luchar por hacer mostrar que lo que decimos es creíble. Y entonces ahí es donde las relaciones públicas han tomado un papel preponderante en la sociedad contemporánea, porque nos ayudan a generar la credibilidad, por lo menos a intentar generar credibilidad. Bien, ya que hablamos de todo este contexto, de cómo estamos reaccionando los mexicanos cotidianamente, y quiero decir también algo. Puede ser que ustedes me digan, esto no refleja la realidad circundante mía. Y yo les quisiera decir, creo que uno de los patrones que ha generado la globalización es que hay en cada país más diferencias entre las clases altas y las clases bajas que entre las clases medias, altas y altas de todos los países. Nosotros nos conectamos y entendemos y compartimos más los valores como parte de una clase media, media, media alta o alta, algunos. Compartimos más los valores con cualquier persona con la que estemos conectados en redes sociales de cualquier país que con la gente más de los sectores más vulnerables de nuestra nación. O sea, la brecha se ha hecho mucho más grande, incluso pareciera ser otro mundo. Y del mundo que les estoy hablando es precisamente del mundo de la gente que nos rodea, no el mundo cercano a nuestros amigos y nuestra familia, no el mundo de la gente con la que convivimos continuamente, sino estamos hablando de esta gran masa que hoy pues ha votado por el gobierno que hoy tenemos y que después nosotros decimos, ¿por qué razón? Y no se dan cuenta, pues es que ellos ven la realidad desde otra perspectiva. Ellos traen otra visión de este país. Ellos traen otros sentimientos, agravios y demás. Por eso, insisto, hay que entender la idiosincrasia de nuestra gente para poder acercarnos a ellos y poder integrarlos. Y sobre todo para poder
hacer que este país tenga este futuro con una credibilidad y con una confianza que nos haga a todos trabajar por él. Pero quisiera irme ahora ya al origen del conflicto. ¿Qué pasó hace 500 años y en los años posteriores que hoy nos tiene marcados? Primeramente es que esta derrota crónica, que ese sentimiento de haber nacido como país, como nación, de una derrota y de un fracaso, definitivamente viene de la conquista, de que nos han narrado que llegaron los extranjeros y conquistaron Tenochtitlán. Y hablan de conquistaron Tenochtitlán como si Tenochtitlán hubiese sido todo México. No es cierto. Tenochtitlán no era más que unas cuantas cientos de hectáreas de lo que hoy es el Valle de México. Y todos los pueblos que rodeaban, Tlaxcala, Cholula, eran otras etnias con otras características. Bien, eso que nos han narrado, es por eso es tan importante la narrativa. Nos han narrado una conquista con mucha crueldad. Pero aquí es donde tenemos que entender algo que poco se habla en México, se habla más fuera de México. Es la leyenda negra española. Yo me enteré de esto apenas hace 4 años y precisamente estando en España con unos amigos historiadores andaluces, por cierto, que fueron los que me hablaron de la leyenda negra. Y fue esta campaña de desprestigio que los enemigos de la corona española hicieron y en contra pues de los reyes de España y de toda la corona. Evidentemente estamos hablando de Francia e Inglaterra. Entonces crearon con una narrativa a lo largo de los años muy poderosa y que pues no responde a la realidad. Yo nada más no me daría tiempo de explicarles en esta charla todo lo que hay que explicarles, pero les recomendaría, lean, por ejemplo, las leyes de Indias y van a descubrir en ello están disponibles en muchas ediciones, incluso hasta de bajo precio, y van a descubrir cómo era como la corona española había previsto que debiera gobernarse las tierras de este continente. Y entonces eso nos habla de que la leyenda negra española pues permeó, tan permeó que yo insisto en que lo que nos sucede viene aún poco después de la Guerra de Independencia, cuando los mexicanos nacidos en México empezaron a gobernar al resto de los mexicanos. Desde ahí viene esto que les voy a platicar. Uno es que no podemos juzgar la historia de lo sucedido hace 500, 400, 300 años con los valores de hoy. Estamos equivocados. Sería negar que la humanidad ha evolucionado hacia una civilización cada vez más humanista y menos violenta. Es que los tiempos aquellos eran tiempos violentos donde el individuo se jugaba la vida en cada momento. 2, aquí es el tema donde quisiera yo centrar el tema de la leyenda negra española. Realmente hubo una conquista militar. Primero les voy a contar, y ustedes lo pueden verificar, por ejemplo, en muchos documentos que están pues, en el archivo de Indias en Sevilla. ¿Con cuánta gente llegó Hernán Cortés a Veracruz? No eran más de 500. ¿Cuánta gente vivía en Tenochtitlán? Se habla incluso de que quizá 300,000 y que estaban protegidos como pueblo guerrero, por 150,000 de ellos eran guerreros. Y entonces desde ahí empezamos a ver que algo nos han contado mal. Y en las cartas de relación, el mismo Hernán Cortés
le explica al rey Carlos I de España, y que era el Carlos V de Alemania. Recordemos que en esa época gobernaban hasta Flandes y hasta Alemania, los monarcas españoles. Le comenta, creo que fue en la segunda carta de relación, le dice que logró derrotar a todos los que estaban defendiendo Tenochtitlán por la ayuda de 136,000 guerreros de una coalición que se había formado a lo largo de su camino, y 136,000 guerreros que venían con él. Esos eran pertenecientes a estas etnias sojuzgadas con mucha crueldad por el imperio mexica, por el imperio azteca. Y entonces, a partir de que salió de las costas de Veracruz Hernán Cortés, y que el primero que creyó en él fue el llamado cacique gordo de Zempoala, que es Chicomecoatl, quien le dio, cuando se dio cuenta de que Cortés no le tenía miedo a Moctezuma ni a sus enviados, y que había tratado con mucho desprecio a los enviados de Moctezuma sin temor, lo vio de una forma diferente. Y también Chicomecoatl fue el culpable de que Hernán Cortés se le despertara el interés de llegar a Tenochtitlán, porque él no tenía ni idea de que existiera esa ciudad tan fantástica, y era tan fantástica como que solamente en Europa habría 2 o 3 de las grandes metrópolis más grandes de Europa, tenían el tamaño de Tenochtitlán y toda la estructura urbanística que tenía Tenochtitlán. O sea, esa era la dimensión de este imperio. Y Chicomecoatl le da 3,000 guerreros y se van sumando a lo largo del camino hacia, por eso la ruta de Cortés, todo ese camino para llegar al Valle de México. Y lo último fue cuando llegaron, por ejemplo, con los tlaxcaltecas, quienes primero lo repelieron y ellos pues se defendieron, pero después terminaron haciendo una alianza y fueron sus más cercanos pues seguidores. O sea, ellos veían, los caciques de Tlaxcala vieron en él a un líder que les podía ayudar a liberarse todos pues de este imperio que los trataba con mucha crueldad. Y entonces esto nos lleva a pensar, si no hubo una conquista militar realmente, ¿qué hubo? Pues fue una recomposición del mundo indígena que nació a partir pues de una insurrección que pretendía liberar a todos los pueblos juzgados que iban desde el Valle de México hasta las costas del Golfo de México. Hasta allá llegaban, y quizá hasta la misma península de Yucatán. Entonces, esto nos habla de que nos han contado mala historia. Y entonces, si no venimos de una conquista militar, ¿por qué tenemos ese sentimiento de derrota crónica? O sea, pues, y aquí es donde les quisiera decir, es que la narrativa del agravio permite la manipulación. La narrativa del agravio, pues definitivamente ayuda a controlar el poder, y ahorita se los voy a contar. Porque quisiera aclarar, si efectivamente no hubo una conquista militar, por lo tanto no hubo una derrota y no nacimos de una derrota militar. Pero lo que sí hubo fue una conquista cultural y espiritual. Imagínense ustedes, después de que cae Tenochtitlán, y Hernán Cortés parece que incluso parece que así fue, porque tenemos que recordar algo muy importante, que nos da pena decirlo, pero incluso nuestros pueblos indígenas originarios eran antropófagos. O sea, todo se disfrazaba a través de rituales a los dioses, pero los cuerpos terminaban siendo comidos. Es más, se habla
de que este platillo tan mexicano, el pozole original era de carne humana. Y es que fue después de que cae Tenochtitlán, que Cortés habla con todos los caciques que venían con él y les dice, vamos a acabar con los sacrificios humanos. Y mandó traer entonces de Cuba 3,000 cerdos, que no había aquí en nuestro territorio, no había cerdos, no había gallinas, solamente había guajolotes, había algunas especies pequeñas, no había caballos, no había vacas, no había ovejas. O sea, trajeron todos estos alimentos que cambiaron la forma, incluso los hábitos alimenticios. Y también, lógicamente, traían una cultura de una industria textil que hasta les ayudaron a sobrellevar mejor las condiciones climáticas. O sea, hubo todo un cambio cultural y de estilo de vida que vino de este contacto entre los europeos y los nativos de nuestro territorio. Y en la parte espiritual, y esto es muy importante decirlo, siempre nos han dicho que detrás de los guerreros españoles que venían conquistando, que desenvainaban la espada y mataban, venían los frailes con la cruz. Pues venían los frailes, pero no fue cierto que hubo esta invasión de que lógicamente cuando los atacaban se defendían, pues es lógico, estaban jugándose la vida. Pero la conquista espiritual, y vuelvo a remitirme a ese momento en que Cortés se reunió con los caciques después de la caída de Tenochtitlán y les habló seguramente de que ya no era necesario hacer sacrificios humanos, que eran por cantidades grandísimas que se hacían, al grado de que se habla de que entre lo que tenían que pagar de tributo los pueblos sojuzgados también iban esclavos que iban a terminar siendo sacrificados a los dioses y también convertidos en alimento. Entonces, cuando les dice que no es necesario sacrificar manos a ningún dios, porque el dios que de él y de los pues frailes que llegaron después les decía, es un dios paternal, un dios que nos cuida, un dios que para evitar que haya sacrificios humanos mandó a su propio hijo para que fuera sacrificado. Pues yo creo que esa es una narrativa que debe haber cambiado la percepción de ellos, porque no creo que haya sido muy tranquilizante vivir en el contexto anterior a la llegada de los españoles, donde cualquier persona podría haber sido apresada y llevada como esclavo a Tenochtitlán o incluso a Tlaxcala también, porque era otro pueblo guerrero. Y ya llevados ahí de esclavos, pues un día iban a terminar siendo puestos en engorda, sacrificados y comidos. Entonces, esa tensión pues, se deshizo con esta parte cultural y todo este soporte espiritual. Entonces, yo creo que ahí es donde está realmente la conquista. La conquista no fue militar, fue cultural y espiritual. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué termina este territorio bajo la dominación española? Bueno, porque traían todo un sistema de administración pública que terminó tomando control del territorio sin que se dieran cuenta los mismos indígenas ni los caciques. Y cuando se dieron cuenta, pues ya estaban bajo control de la corona española. Y también hay que decir algo, cuando hablo ahorita de la parte espiritual, no, la evangelización no fue impuesta, y no fue impuesta por algo muy simple. El rey Carlos I solicitó a la Universidad de Salamanca que todos sus juristas le dieran una respuesta, investigaran
si la religión católica permitiría o si era moralmente aceptable que se les impusiera a los moradores, a los pueblos originarios de los nuevos territorios, la Iglesia Católica, la religión católica más bien, si era viable hacerlo o no. Y la respuesta de estos juristas, y está en todos estos libros que hablan de las leyes de Indias, dijeron que no, que tendría que respetarse la libertad de conciencia. Esto quiere decir que el mundo indígena terminó adoptando la religión católica por convicción. Por eso es que se dio ese sincretismo que hoy nos enorgullece con tantas tradiciones y festividades populares a lo largo de todo nuestro país. Ese sincretismo nos habla de ello, de una fusión que incluso la religión católica permitió que ciertos simbolismos del mundo indígena se incluyeran en esta nueva religión que estaban adoptando ellos cada vez que se bautizaban. Entonces, ahí es donde quisiera dejar el tema del origen. Y ahí irme entonces, ¿cuál es el significado de toda esta narrativa que les insisto, de que fue adoptada de la leyenda negra española, de la crueldad y sobre todo que todo se basó, es cierto, de las declaraciones de Fray Bartolomé de las Casas, un fraile que había sido encomendero originalmente, parece ser que así había llegado a nuestro territorio y se había ido a Chiapas y después terminó de religioso, tomó los hábitos y se hizo religioso. Una cosa que tenemos que entender es que puede haber habido abusos y debe haberlos habido. Todo el que tiene poder abusa, pero una cosa es lo que está en la legislación y otra cosa es lo que hace mucha gente que trata de ignorar las leyes. Y eso lo vemos hoy en este país, con una constitución que tiene todo muy bien, muy claro, cuánta gente casi se burla de las leyes, incluyendo a muchísimos políticos. Es algo que se da cuando se tiene poder. Lógico que en aquellas épocas debe haber habido abusos de unos y debe haber habido, pues seguramente un buen trato para los indígenas por parte de una mayoría más civilizada y más educada. Pero sin embargo, esta narrativa a partir de la guerra de independencia, ¿a qué nos llevó? A tomar el rol, se dieron cuenta quienes empezaron a gobernar que tomar esta vulnerabilidad que venía de la victimización y este temor de la gente sobre quienes supuestamente tenían el poder, pues era gobernar asumiendo el rol paternalista o de cacique también, el rol paternalista de quien va a protegerlos y va a reivindicar los agravios y las ofensas. Y eso permite retener el poder. Y eso sucedió antes, sucedió en estos 200, poco más de 200 años de México independiente y sigue sucediendo hoy día. O sea, siempre los gobernantes han tomado el rol reivindicado. Por eso es que en los libros de texto, incluso cuando éramos niños, ya venía esta historia de la conquista sobre la base de una invasión, y sin decirnos que los que realmente derrotaron a los guerreros aztecas no fueron los españoles, fueron otros indígenas que venían de otras etnias. Y esto nos debe llevar como ejemplo a pensar que pues nunca he visto yo que le hayan dado la Copa Mundial de Fútbol a la nacionalidad del director técnico y su equipo. Se la dan al de sus jugadores. Y aquí quienes lograron derrotar
a los indígenas, a este imperio mexica, pues fueron precisamente otras etnias que eran enemigos de ellos. Pero bien, ya que hablamos del rol de gobernante en turno, también tenemos que entender que un país dividido y resentido es manipulable ideológica y políticamente. Incluso ya en el siglo XIX se veía esta temática de ideológica en este país. Y ese manejo de la historia manipulada ya venía, o sea, y creamos una serie de estereotipos que han llegado hoy en día y que son los culpables de que hoy, en plena era de la transparencia y de la globalización, haya quienes siguen pensando que todo sucedió como les han dicho siempre, en base a una derrota. México hoy, ¿qué hubiera sucedido si la narrativa que hubiera existido desde entonces, desde hace muchos años, hubiera sido la verdadera? Tendríamos la idea de que nacimos de una derrota. Tendríamos esta tendencia a la victimización, porque yo lo que veo en el discurso político de hoy, incluso de hoy día, es victimización, es victimizarnos de que nada más van cambiando los roles, pero el sentimiento de victimización, ese es lo que está generando los resentimientos. Y más porque pues se les lleva, miren, esto viene de hace 500 años, pero no solamente 500 años, hace también de hace poco, también tiene que ver con el aspecto social, con la parte económica, y se hace una mezcolanza ideológica, pero que todo esto es creíble porque está insertado en el inconsciente colectivo como parte de nuestra idiosincrasia. Y hay que decirlo también, ¿cuál sería el futuro? Bueno, está viniendo todo un movimiento de transculturizador derivado de la globalización, con nuevos valores, con nuevos hábitos, con nuevas conductas, y nada más tenemos que ver. Hoy en México nos vestimos, comemos los mismos alimentos, hablamos igual que los demás, vemos las mismas películas, las mismas series de televisión, que las que ven en Noruega, en Australia, en Francia o en cualquier otro país. Y esto nos habla de que hay una tendencia globalizadora de generar una sola cultura multinacional. Y eso nos está impactando en algunas partes de forma positiva, pero hoy es el momento de tratar de ponernos al día y tratar de que nos genere efectos positivos y no negativos, porque hay que verlo de esta otra forma. Hoy que se está dando este rescate de las raíces técnicas y culturales, porque hay que entender, la globalización nos está integrando comercialmente, eh, eh, financieramente e incluso políticamente, porque, y lo vemos en el caso de la guerra de Ucrania y Rusia, nos habla de esto, cómo nos alineamos ya como países, aunque estemos tan distantes. Bien, este impacto globalizador que siempre se refiere a los bienes y a los intereses financieros y comerciales, trae aparejado un fenómeno de, ¿cómo le llamaríamos? De un fenómeno cultural inverso por medio del cual nos estamos volcando en todos los países hacia nuestras raíces en busca de nuestra propia identidad. Y hoy vemos que el mundo islámico se está volcando a sus tradiciones más retrógradas, como lo vemos con el trato a las mujeres en Irán y todo lo que ha estado sucediendo recientemente. Pero en cada país se está dando como un fenómeno global. La única diferencia es que a nosotros como mexicanos nos agarró en un mal momento toda esta globalización sin haber puesto
pues en orden nuestros sentimientos y nuestra relación entre los diferentes sectores de este país. Y ese es un grave peligro, porque si, para poder enfrentar positivamente las influencias que nos llegan del exterior, pues necesitamos estar integrados como estábamos todavía quizá hace unos 30 años antes de la globalización, y estábamos más bien integrados quizá porque habíamos entendido de que pues México era la fusión, que lo es, de dos grandes civilizaciones, la indígena y la europea. Pero hoy estamos viendo que por no estar preparados y no hacer esas reflexiones, pues nos está tomando desprevenido el, 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 el impacto culturizador que viene de la globalización. Porque hay que también decirlo, México estuvo casi 500 años amurallado, fue un país cerrado totalmente a las migraciones. Si no eran de España y nada más hay que ver, mientras hay países como Argentina, Brasil, Chile y la mayoría de los países, incluso sudamericanos, recibieron de otras culturas, o sea, no solamente de las hispánicas, y se enriquecieron con esas culturas. México siempre estuvo cerrado y esto nos permitió mantener nuestras culturas, nuestras tradiciones, preservarlas de mejor forma que los otros países. Pero pues nos sorprendió la globalización y hoy vemos un choque cultural que nos ha cambiado radicalmente, nos tiene sin entender ni quiénes somos, ni qué queremos, ni a dónde vamos, y eso es lo que hay que identificar. Hemos perdido un poco de identidad nacional, hemos perdido valores morales, de lo que nos habla la violencia de hoy es de pérdida de valores morales. Antes estaban más sólidos, a lo mejor con un poquito de hipocresía porque el mexicano seguía las reglas y las normas públicamente, pero se reservaba su vida íntima para como él quería llevarla. Pero bueno, nos daba esto un orden y una paz social que hoy pues extrañamos frente a la violencia que vemos con pérdida, desaparición de personas, con agresiones, con todo lo que hoy nos tiene muy preocupados. Y ahora con una visión de futuro, quiero decirle, necesitamos crear una narrativa convincente que sea integradora, una narrativa incluyente, no excluyente como la que estamos percibiendo continuamente, porque la narrativa excluyente que estamos viendo es para mantenernos vulnerables a la manipulación y la ideologización que estamos viendo. Tenemos que llevar este mensaje de reinterpretar nuestra historia para liberarnos de fantasmas que nos tienen presos de sentimientos encontrados y sentimientos que nos hacen daño y que nos dividen y nos confrontan. ¿Cómo tenemos que, les quiero proponer, cómo podríamos interpretar positivamente lo que sucedió hace 500 años? Pues fue una fusión de civilizaciones, tal y como los dice una placa que está en Tlatelolco. O sea, nacimos de una fusión, lo mejor de dos mundos, porque a final de cuentas, la nuestra no era lo que había en el territorio que hoy es México, no había nada más una cultura, era un todo que habla de una civilización con formas de vida diferentes, organización social diferente, eh, eh, bueno, lógicamente lenguajes diferentes, valores religiosos diferentes, todo era diferente, pero también hay que decirlo y debemos sentirnos orgullosos, con una visión incluso muy científica que no tenían en Europa. O sea, los olmecas antes de Cristo ya habían descubierto el valor
del número cero. Ya sabían un poco sobre astronomía para poder seguir los ciclos agrícolas. Ya no hablemos de los mayas, que tenían observatorios astronómicos. O sea, quiere decir que somos herederos de una gran cultura y una cultura además intuitiva, muy rica en intuición. Y esto, junto con el racionalismo que nos vino de Europa, es una gran fortaleza competitiva para construir un país de los más evolucionados que ustedes se puedan imaginar. Si debiéramos, si estuviéramos juntos todos y nos integrásemos de nuevo, lo podríamos lograr. Ya para concluir, creo que es el momento de una reconciliación. Ponernos las bases con nuestra historia, entender que toda la narrativa que hemos recibido no fue verídica, que hubo manipulación en esa narrativa, que viene pues de la leyenda negra española, pero además de eso, aquí la adoptamos, nos la adoptaron nuestros próceres que nos antecedieron porque les convenía para poder controlar políticamente a este país. Y debemos pensar en un nuevo proyecto de país con esas características. Y aquí les dejo mis redes sociales para quien quiera conocerlas. Falta ahí nada más. Los sábados publico en el Universal por si me quieren leer y estoy a la disposición con ustedes para cualquier pregunta.